Bien, hermanos. Tercera lección. Vamos al capítulo 2 de Malaquías, este libro que nos ha confrontado demasiado. Como vimos en clases anteriores, el Señor estaba hablando al pueblo de Israel y estaba corrigiéndolos, estaban teniendo como un cierto conflicto. Y la verdad que una de las cosas que sale a la luz y que el Señor menciona con mucha frecuencia y podemos ver en Malaquías, es esta indiferencia del pueblo hacia el Señor, una indiferencia tremenda. Desconocieron todo lo que el Señor ha hecho por ellos y a pesar de haber visto la gloria del Señor, dudaron y la pregunta que ellos hacen es, Señor, eh, ¿qué nos has dado? ¿En qué nos amaste? Si nosotros, mira lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido, Señor, pero ¿en qué nos amaste? Esa es una indiferencia que el Señor reprende muy duramente al pueblo y el Señor, claro, si uno empieza a analizar, dice, ¿cómo, Señor? Si todo lo que el Señor nos da y aún así nos preguntamos en qué nos amaste, ¿cierto? Qué fuerte. Pero bueno, el objetivo de esta clase, hermano, o de esta lección es advertir más bien, no tanto al pueblo, este mensaje va directo a los sacerdotes de aquella época, o al liderazgo, ¿cierto? Que había en aquel momento, los sacerdotes. Entonces es advertir a aquel liderazgo, que un liderazgo espiritual sin integridad y sin temor de Dios es más bien una traición al pacto divino, porque todo verdadero ministro, perdón, y todo sacerdote del Señor tiene la obligación y el deber, hermanos, de reflejar la fidelidad de Cristo. Ese es un verdadero sacerdote, ¿cierto? Dentro de los cuales estamos usted y yo. Pero en este momento Dios está hablando a los sacerdotes del pueblo. Pero vamos a Malaquías, vamos a ver lo que el Señor habla en su palabra. Malaquías capítulo 2 y vamos a leer entre los versículos 1 al 9. Libro de Malaquías capítulo 2 versículos 1 al 9. Y leemos la palabra del Señor. Dice, ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y ya las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Versículo 3. Yo os dañaré la sementera y les echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Así sabréis que yo os envié este mandamiento, para que permanezca mi pacto con Leví. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera. Y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Versículo 8. Mas ustedes, vosotros, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 9. Por eso yo os he dicho, o es hecho despreciable, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis discriminación de personas al aplicar la ley.
Vemos que Malaquías sigue con los mensajes fuertes, ¿cierto? Vemos que él sigue hablando duramente en este capítulo, pero aquí habla a los sacerdotes, ¿cierto? Por eso quiero recordarles, hermanos, que en las lecciones anteriores nosotros vimos cómo la indiferencia espiritual siempre comienza con una duda, ¿cierto? Y y Malaquías nos mencionaba esta pregunta: ¿en qué nos amaste? ¿Cierto? Pero esa duda, hermano, lleva o produce en el creyente o en aquellos del pueblo a ofrecer a Dios lo que les sobraba, ¿cierto? Llevó a estas personas a ofrecer a Dios lo peor, e incluso lo que ofrecían lo hacían sin un temor reverente ni una honra que sea justa para el Señor. El culto de ellos, hermanos, incluso se volvió más que un culto en agradecimiento, un culto de corazón, se volvió un culto rutinario, un culto vacío, porque el corazón del pueblo estaba apagado, ¿cierto? Es lo que nos revela el capítulo anterior. Pero lo más triste en este momento, si bien lo que ocurrió con el pueblo, pero también lo más triste de esto, hermano, es que los sacerdotes o estos líderes espirituales, ¿cierto? Estaban permitiendo que esta frialdad encubriera la indiferencia del pueblo y normalizaban estas malas prácticas. Por eso, en esta tercera lección, hermano, Dios ya no habla al pueblo en general, sino lo que hace es confrontar directamente a los líderes, a los sacerdotes, porque ellos, hermanos, eran los que debían enseñar, ellos son los que debían guiar, y aparte ellos eran los que debían corregir, y se habían desviado. Entonces el pueblo seguía en su maldad, el pueblo seguía haciendo lo que ellos creían que era correcto, y ellos seguían haciéndolo de una forma que no honraban al Señor, porque ya no daban gloria a Dios, tampoco los instruían en la verdad, tampoco le estaban enseñando cómo vivir. Entonces Dios con firmeza, hermano, les anuncia la disciplina y muestra públicamente la vergüenza que ellos eh, vivirían si no se arrepentían. Por eso este mensaje, hermano, también es para todo creyente que en sí lidera, enseña o influye o representa a Cristo, donde entramos todos nosotros, ¿cierto? Porque si bien nosotros, como siempre le he comentado, quizás no llevamos un cargo que se nos ha encomendado en la iglesia, ¿cierto? Quizás no tengo un cargo como diácono, como presbítero o como parte del cuerpo de la iglesia, pero en nosotros tenemos una responsabilidad porque nosotros somos sacerdocio del Señor, ¿cierto? Nosotros tenemos la responsabilidad de liderar y representar a Cristo aquí en la tierra, porque somos la iglesia de Dios, somos la iglesia de Cristo. Porque, hermano, hay que tener presente que donde hay un liderazgo sin temor de Dios, lamentablemente hay tropiezos para muchos. Por eso somos responsables de todo lo que hacemos. Pero donde hay integridad, hermano, ahí está la bendición para el pueblo, porque lideramos, enseñamos e incluso influimos en los demás, pero lo hacemos de una forma que glorifique al Señor y no a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, quiero llevarlo al contexto del pasaje para que entendamos bien. Hermanos, los sacerdotes en Israel eran aquellos encargados del culto, ¿cierto? Eran los encargados también de ofrecer sacrificios, de instruir al pueblo en la ley, de enseñar este temor, ¿cierto?, a Dios, este temor reverente, pero también de guardar el pacto que Dios había hecho con Leví, como menciona el texto. Esta tribu fue escogida por Dios y fue escogida con un ministerio específico, ¿cierto? Leví o los levitas
tenían la función o tenían el trabajo de ministrar el culto a Dios, las ofrendas a Dios, de, o de ofrecer los sacrificios a Dios, y eran los encargados del culto en sí, ¿cierto? Y en los tiempos de Malaquías, los sacerdotes lamentablemente estaban corrompidos. Estaban enseñando según su propia conveniencia, hacían incluso acepción de personas, permitían incluso las ofrendas impuras, ¿cierto? Y su servicio era más que una bendición para dar a Dios, estaba siendo una traición a Dios, quien los había llamado, porque estaban torciendo su pacto, estaban torciendo su palabra, estaban dañando, entregando a Dios lo dañado, lo que les sobraba, estaban dando lo que a ellos se les ocurriera, y lamentablemente los sacerdotes aceptaban esto y estaban corrompidos, hermano. Por eso este texto, hermano, es una advertencia muy severa, pero también es una luz y es una oportunidad de poder restaurar y de poder arrepentirnos y volvernos al camino. Porque Dios, hermano, no tolera un liderazgo hipócrita, pero tampoco deja de llamar a sus siervos al arrepentimiento. Eso tenemos que tenerlo claro. Si bien nosotros podemos equivocarnos, podemos caer en estos errores de simplemente caer en la rutina, ¿cierto? O en esta indiferencia, pero Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Dios nos llama y nos da la posibilidad de arrepentirnos, de poder ver su misericordia, de poder vivir en la gracia de Dios y de poder acercarnos a Él confiadamente. Podemos acercarnos a Él y pedir socorro al Señor. Pero lo importante es saber identificar a la luz del texto que si estamos fallando, poder arrepentirnos de corazón y poder decirle al Señor, Señor, perdóname, pero quiero volver a comenzar. Estamos a tiempos, hermanos. Pero bien, el versículo 1 nos dice, ahora pues, sacerdote, para vosotros es este mandamiento. Aquí claramente Dios no está hablando al pueblo en general, ¿cierto? Como les comentaba al comienzo, aquí Dios está reprendiendo a los líderes espirituales. Y comienza con una palabra muy directa. Dios no anda con rodeos. Simplemente menciona a los responsables del ministerio y le dice, ustedes sacerdotes son los responsables. Y esto nos recuerda, hermano, que el liderazgo es un llamado santo, ¿ya? No es un privilegio humano, no es algo que yo me gané, no, es algo que Dios quiere en nosotros. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero hay personas dentro de la iglesia que uno logra identificar su llamado no por el nombramiento, sino que usted los reconoce por los frutos. Porque usted ve a un líder y usted dice, oh, esta persona es líder y puede dirigir a las personas, corregir a las personas y las personas no se ofenden. Tienen un don, ¿cierto? Tienen una esencia de ellos, porque hay gente que uno las reconoce el liderazgo en ellos, porque eso viene de Dios. No es algo que el hombre pueda imponer. Por ejemplo, si yo no soy líder, yo no puedo autonombrarme líder y querer liderar algo que Dios no me ha encomendado. Por ejemplo, los pastores. Los pastores tienen un llamado divino. El pastor que Dios ha llamado no es alguien que no ha sido o no ha tenido presente su llamado en su vida. El pastor que ha sido llamado por Dios siempre ha sabido que ese llamado está en él y entiende que es una responsabilidad tremenda y un privilegio. Pero no es algo que yo pueda decir ya, hoy día yo me levanté con cara de pastor, con ganas de ser pastor, entonces yo hoy día voy a ser pastor. No, porque no tienes el llamado de parte de Dios y no podemos colocar en nosotros un ministerio que Dios no ha llamado. Por eso en el versículo 2, eh, Malaquías nos dice lo siguiente: si no escucháis y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y ya las he maldecido, dice el Señor, porque no habéis decidido de corazón. El Señor pone condiciones claras aquí. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si no me escuchas, si no te arrepientes,
habrá juicio. Es bien directo. El Señor no anda con rodeos. Porque lo que debía ser una bendición, hermano, ¿cierto? Las enseñanzas, su servicio, su ministerio, ahora dice el Señor se volverá maldición. Y esto, hermano, no es solo una advertencia, es una realidad que es espiritual, porque todo liderazgo sin un temor de Dios, en lugar de edificar, ¿qué hace? Destruye. Por eso les mencioné el llamado de los pastores. Un pastor que ha sido llamado por Dios es una bendición donde tú lo pongas. O un líder que Dios ha llamado, donde tú lo pongas, él va a ser líder. No solo dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia y en todo lugar se nota una persona que tiene liderazgo. Es algo que viene de parte de Dios. No así aquel que toma atribuciones que Dios no le ha dado. Porque aquellos que quieren liderar, aquellos que quieren autonombrarse, esas personas no fluyen y más que ser una bendición, son una maldición y no son bendición para la gente. En vez de edificar, destruyen, en vez de alentar, desaniman, en vez de prosperar, fracasan, hermano. Es algo que uno lo ve. Y todo lo que produce eso, eso no viene de parte del hombre, viene de parte de Dios. Por eso debemos preguntarnos todos los días si nuestro servicio está glorificando al Señor o si realmente nosotros queremos mantener una imagen. Debemos de tener cuidado de eso, porque si yo estoy haciendo algo solo para vanagloriarme yo mismo, entonces lo que yo estoy haciendo es querer mantener una imagen que yo mismo cree. O incluso podemos preguntarnos si estamos decidiendo con nuestro corazón honrar a Dios y a su nombre, o lo estamos haciendo solo por rutina, por cumplir o por aparentar. ¿Te fijas? Esas son cosas que nosotros a veces decimos, no, es que eso es como para los líderes o para la gente que tiene un cargo, una responsabilidad. No, esto aplica para todos, hermano. Esto aplica para aquel, incluso para aquel que barre la iglesia, o aquel que barre las calles, o aquel como a veces la gente dice, ah, tú andáis barriendo, sí, pero ¿cuál es la intención que hay en tu corazón? Porque a veces hay hermanos que curiosamente hacen el aseo en la iglesia, pero si dicen, hacen eso y es como para que el pastor los vea, para que los hermanos los vean y digan, oh, el hermano qué bueno y todo, y todo. Pero esa intención no es pura. En cambio, la persona que es humilde lo hacen con reverencia al Señor y lo hacen en silencio. La gente no se entera de lo que ellos hacen porque lo hacen y entienden que lo hacen para el Señor. Y que no buscan los aplausos. Pero inclusive esas personas no lo hacen con la intención de querer llamar la atención, sino que eso es algo que a ellos les nace. Y es porque Dios ha depositado en ellos el servicio. Por eso es que no toda la gente puede servir, porque hay gente que no tiene el tino para hablarle a la gente, o incluso no todas las personas pueden predicar, porque no toda la gente tiene el don de la predicación. No toda la gente puede enseñar, porque para poder enseñar también hay que tener un testimonio, también hay que tener una educación, también hay que tener, para poder enseñar la palabra del Señor, también hay que tener el ejemplo, ¿cierto? Y eso es lo complicado, porque a veces la gente cree que porque trae un testimonio desde afuera, ya está listo para subir a un púlpito. Y la verdad que la gente debe prepararse teológicamente y bíblicamente, pero también debe guardar su testimonio. Porque hay gente que a veces toma estos cargos para la enseñanza, pero salen de la iglesia y son otras personas muy diferentes. Entonces, debemos de tener cuidado de hacer esto, no para buscar la gloria de los hombres, sino para buscar la gloria del Señor. Que Él sea conocido, que su nombre sea glorificado y que su nombre pueda ser conocido hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Que esa sea nuestra intención. Mire lo que dice el versículo 3. Dios, ¿cierto?, hace una advertencia, es muy directo, pero ahora mire lo que dice, desde el versículo 4 al versículo 6. Perdón, versículo 3. Yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Qué fuerte. Dios usa un lenguaje muy fuerte aquí, pero lo hace para mostrar lo que hará si el pecado continúa. ¿Qué es lo que hará el Señor? Utiliza este ejemplo del estiércol, pero para querer mostrarles que todo lo que ellos están haciendo provocará en él un rechazo, provocará vergüenza, pero también traerá disciplina, por hermano.
Porque las cosas, si ellos, cuando Dios nos disciplina, hermano, no lo hace para querernos humillarnos o para querernos eh, lastimarnos o sacarnos de Él. Cuando Dios nos disciplina, nos hace avergonzarnos muchas veces, pero para entender que Él es Dios, para entender que la disciplina corrige y nos ayuda a enderezarnos, ¿cierto? Hermanos, en aquel tiempo el estiércol era lo más impuro de un sacrificio. Entonces Dios estaba diciendo, así como me ofreciste lo peor, eso mismo caerá sobre ti. Hermanos, por eso en el Nuevo Testamento nosotros encontramos en la Escritura que nos dice que nosotros debemos dar según proponga nuestro corazón. Por eso debemos tener cuidado, porque si estamos dando lo peor para el Señor, vamos a recibir lo que estamos cosechando, lo que estamos sembrando, ¿cierto? Vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Entonces debemos tener cuidado, porque la Escritura nos dice, demos de nuestro corazón, demos lo que nosotros propongamos en nuestro corazón. Y a veces la gente dice, es que yo doy el diezmo, sí, pero cuando tú amas al Señor y entiendes todo lo que Él ha hecho por ti, tú das el cienmo, porque tú ya no ves el diezmo como un porcentaje para el Señor, no, porque a veces tú das para el Señor lo que incluso no tienes, porque hay tanta gratitud en tu corazón y entiendes que lo que tú tienes no es tuyo, sino que es del Señor. Tú no te privas de darle a alguien, tú no te privas de darle a Dios. Y no, y sale de tu mente ese pensamiento, ah, ya, ok, voy a dar al Señor porque yo sé que el Señor me lo va a devolver. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú obedezcas, que tú des y que tú ofrendes al Señor, sabiendo que si tú recibes o no recibes algo a cambio, Dios sigue siendo adorado, Dios sigue siendo glorificado, Dios sigue siendo honrado, ¿cierto? Porque Dios no es para nosotros lo que Él nos da, sino que es lo que Él ya nos dio. Él nos dio la salvación y la vida eterna. Ya no necesitamos cosas materiales que sacien nuestra vida. Nuestro deleite no debe estar en las cosas creadas, sino que nuestro deleite debe estar siempre en Él. Nuestro descanso siempre debe estar en Él. Por eso, el que desprecia, hermano, el altar, será despreciado en el altar. Porque lo que sembramos en secreto, hermano, lo cosecharemos en público. ¿Has escuchado eso? Eso debemos hacer. Sembremos para el Señor. No sembremos para los hombres. Lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Si hoy día decimos, ah, ya es que hoy día los hermanos están congregados conmigo, entonces a ese hermano sí lo voy a valorar más que el que no está congregado conmigo. No, hazlo para el Señor. Si hoy día Dios quiso que hayan 20, 30, gloria al Señor. Pero si mañana hay uno, gloria al Señor también, porque la obra es de Él y no es nuestra. Mire lo que dice el versículo 4 al versículo 6. Así sabréis que que yo les envié este mandamiento, para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él, mire lo que dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, y se las di para que me temiera, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Dios, hermano, aquí está recordando cómo era el sacerdocio en sus orígenes. Está confrontándolos de una manera muy directa, ¿cierto? Pero le está recordando, mira, en un comienzo había vida, había paz, había verdad, había justicia, había temor, instrucción, una instrucción fiel a mi palabra, fiel a mi pacto. Leví, hermanos, como tribu, fue escogido para ministrar con integridad. Entonces los sacerdotes del pasado, les está diciendo el Señor ahora, los sacerdotes del pasado temían a Dios, vivían lo que enseñaban, corregían el pecado y su vida traía bendición al pueblo. Por eso este pasaje no solo es una queja, este pasaje, hermano, es un llamado a volver a ese modelo, a recordarnos que el verdadero liderazgo espiritual no busca agradar a los hombres, sino que busca agradar al Señor. Por eso debemos siempre preguntarnos que lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo para el Señor o lo estamos haciendo para los hombres. Es como cuando decidimos
No sé si usted ha visto o ve de repente en la tele, en las redes sociales, a gente ayudando a otra gente. Es como que, mira, estoy dándole $100 y apuntan a la cámara, así como, mira lo que estoy haciendo y lo que tú no haces. Dios no quiere eso. Yo a veces digo ya, ok, hay oportunidades que sí deben ser mencionadas para que la gente vea todo el tema, pero eh, lo que Dios quiere es que lo que tú hagas lo hagas en silencio, porque lo hagas para Él. No es necesario tocar trompetas. No es necesario decirle a la gente, mira, estoy haciendo esto, hoy día viene al culto y tú no, hoy día estoy estudiando y tú no, eh, hoy día yo di mi 100 y tú diste 10% nomás, yo di 1 millón y tú diste 1.000 pesos. No, eso no es lo que quiere Dios, porque si tú estás haciendo eso, lo estás haciendo para agradar a los hombres. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que volvamos a lo antiguo. Todo lo que hacían en el antiguo tiempo, y como vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo que hacían ellos lo hacían de corazón. Ayudaban a su prójimo con la intención de agradar a Dios. Por eso la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo, estás amando a Dios, a quien no has visto. Pero ¿cómo dices amar a Dios a quien no has visto y no amas a tu hermano a quien sí tú ves? ¿Cierto? Es hipócrita. Por eso debemos hacerlo para el Señor. Por eso cabe preguntarnos, eh, ¿tu liderazgo, tu vida como creyente, refleja la vida y la paz del pacto de Dios? Tu manera de hablar, hermanos, tu manera de enseñar, tu manera de vivir, ¿está inspirando un temor reverente a Dios hacia los demás o está siendo piedra de tropiezo? Así de sencillo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Agradamos a Dios o estamos agradando a los hombres? Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Este verso, hermanos, este en específico es muy importante porque muestra el ideal divino, ¿cierto? O este modelo divino para el liderazgo espiritual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona llamada por Dios o que quiere vivir para el Señor y quiere agradar a Dios, honrar a Dios con su vida, honrar a Dios con su llamado, habla con sabiduría, enseña la palabra, es una fuente de verdad. Porque el líder, hermano, no debe hablar según sus opiniones personales, sino según la palabra de Dios. El pueblo, hermano, o el oyente, o la gente que tú le hablas, tiene el derecho a recibir la verdad santa de Dios, no de estos discursos vacíos que hoy en día vemos eh, en varias áreas del Evangelio, que vemos a estos motivadores personales, más que predicadores, parecen psicólogos, ¿cierto? Que muchas veces animan a la gente a buscar la mejor versión de ellos y no buscan buscar lo mejor de Dios. A veces la gente enseña lamentablemente desde los púlpitos que la pobreza es sinónimo de abandono de Dios y la prosperidad material o la prosperidad en moneda es como, es que ahí sí Dios está contigo. Es como la gente hoy en día lamentablemente cree que mientras más tú tienes es porque Dios más está contigo. Y aquel que no tiene es porque Dios lo ha desechado o porque está en pecado. Y eso son falsas enseñanzas. Entonces, que Dios nos ayude a ser fieles a la palabra del Señor, a buscar un liderazgo, como dice acá el versículo 7, a guardar la sabiduría, a buscar que el pueblo busque la ley y ser un mensajero fiel al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Él está demandando en este momento a los sacerdotes. En el versículo 8, Malaquías nos dice lo siguiente: Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar incluso a muchos en la ley, dice. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor. Aquí, o sea, esta acusación, si bien en lo anterior, ¿cierto? Dice, ustedes tienen que ser así, pero ahora está acusando.
Y dice, y es súper central esta acusación porque dice, ustedes no solamente tropezaron ustedes, sino que han desviado a otro con su mal ejemplo. Y al ver torcido la enseñanza, han hecho tropezar a muchos. Porque el líder es importante, hermano, porque incluso su pecado, el pecado de un líder, no queda solamente en él. Cuando un líder cae, falla o enseña mal, arrastra a muchos a esa mala enseñanza. Cuando el ministro, hermano, está torciendo la palabra o viven en hipocresía, ¿cierto? El pueblo lamentablemente va a ser llevado hacia el tropiezo, hacia un mal vivir, hacia malos frutos, ¿cierto? Por eso nuestra vida como creyente o como líderes, hermanos, está influyendo en otros más de lo que imaginas. Po. Nuestra vida no es una vida que pasa desapercibida. Si somos líderes al Señor, debemos vivir como líderes. Si queremos agradar al Señor, si decimos, Señor, yo te amo, yo te alabo, tú eres todo para mí, bueno, viva su vida reflejando el amor hacia Dios. Por eso, ¿estás guiando a otros hacia Dios con tu vida o lo estás alejando de Dios? Es, es una pregunta muy, muy directa, ¿cierto? Pero estamos guiando con este, pregúntese usted, mismo, ¿yo estoy guiando con mi vida, con lo que yo declaro, estoy guiando a otros hacia Dios o lo estoy alejando de Dios? Es algo que debemos preguntarnos, porque somos líderes, ¿cierto? Decimos que somos cristianos, somos sacerdotes de Dios, somos la iglesia de Cristo. ¿Estamos viviendo como iglesia o estamos viviendo como una iglesia que está alejando a la gente de Dios? Que Dios nos ayude. El versículo 9 termina diciendo lo siguiente, Malaquía. Por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis discriminación de personas al aplicar la ley. Dios les anuncia a ellos que perderán el respeto del pueblo. ¿Por qué? Porque la gente va a ver en ellos que no son un buen ejemplo, ¿cierto? Porque cuando un líder pierde la integridad, cuando un líder incluso pierde autoridad, eh, no porque Dios quiera humillar por gusto, sino que la desobediencia, hermanos, trae consecuencias naturales y espirituales. Lo vuelvo a decir, lo que estás haciendo, ¿está motivando a otros a seguir al Señor o está motivando en ellos un rechazo? ¿Tu vida está acercando a otros al Señor o estás alejándolo? Porque tu vida va a bendecir o va a alejar a la gente. Por eso, como sacerdotes o como iglesia, hermano, debemos tener cuidado. Porque acá en Chile los antiguos o la gente que peina cana, muchas veces los abuelitos decían, cuidado, la nube de testigos. Había gente que incluso que no era creyente y mencionaba esto, decía, cuidado, la nube de testigos. Y cuánta verdad, porque es súper importante lo que nosotros hagamos, nuestras decisiones, hermano, incluso, porque trae consecuencias a nuestro alrededor. Yo hace poco había tomado una decisión que no estaba pensando en los demás, estaba pensando solo en mí y gracias a Dios me arrepentí y pude conversar y arrepentir y pedir perdón. Pero no me estaba dando cuenta que mis decisiones influyen demasiado, que incluso pueden lastimar a muchos. Y dije, no, esto si está lastimando no es de Dios, porque si el Señor hace algo, lo hace bien, no daña, no frustra, no hace tropezar, ¿cierto? Por eso debemos tener cuidado de las decisiones que tomamos, debemos de tener cuidado de la vida que vivimos, debemos de tener cuidado del evangelio que llevamos, debemos de tener cuidado de quiénes somos, hermanos, de quiénes eh, estamos siendo delante de la gente, no para agradar a la gente, sino estamos viviendo realmente como decimos con nuestros labios amar a Dios. Estamos temiendo al Señor
eh, como Él, como Él se debe para agradarle, o estamos temiendo al Señor hipócritamente? ¿Estamos honrando a Dios con nuestra vida? ¿O estamos simplemente queriendo aparentar delante de la gente? Este pasaje es duro, hermano, pero es muy necesario, porque necesitamos analizar nuestra vida constantemente, necesitamos estar siempre viéndonos en un espejo, hermano, y ojalá conversarnos a nosotros mismos y decirnos, oye Camilo, arrepiéntete, oye Camilo, cambia, oye Camilo, esto está mal, oye Camilo, mira, esto no. Por eso el Señor dejó un consolador, por eso el Señor dejó a alguien con nosotros, para que no nos sintamos solos, alguien que nos guíe, alguien que nos lleve, que cuando nos estemos equivocando nos lleve al arrepentimiento, hermano. Por eso, hermanos, este pasaje eh, es una advertencia seria, ¿cierto? Pero también es una oportunidad muy grande, porque Dios no está buscando perfección en sus siervos, ¿cierto? No está buscando gente perfecta, porque no lo hay, pero Dios sí está buscando gente que le tema, gente que sea humilde, gente íntegra, gente que busque obedecerle al Señor sinceramente. Porque donde no hay arrepentimiento sincero, hermanos, lamentablemente no hay restauración. Donde no hay un arrepentimiento real, hermanos, no hay una vida verdadera, ¿cierto? Pero si hay un arrepentimiento sincero, hay restauración. Y hay restauración verdadera, hermano. Por eso si queremos ver el verdadero modelo de liderazgo fiel, tenemos que mirar a Cristo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, ese es el sacerdote perfecto, hermano. Él guardó la ley, él vivió en justicia, él habló con verdad, él ofreció su vida por el pueblo. Y lo importante de esto, hermano, y comparando con estos eh, corruptos sacerdotes, Jesús no hizo tropezar a nadie. Al contrario, Jesús dio su vida para levantar a todos los caídos. Porque si hoy servimos a Dios, hermanos, en algún rol, ya sea como pastores, como maestros, como líderes, como discipuladores, como padres, como hijos, como jefes, como empleados. No lo hacemos por nuestra suficiencia, hermano, sino por la gracia de Cristo. Él nos cubrió, Él nos cubre, Él nos corrige y nos llama a reflejarlo con temor reverente y con un vivir vidas verdaderas que reflejen su vida. Entonces, que nuestro liderazgo no sea para nuestra gloria, sino para la gloria del gran Rey que nos salvó y que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso finalizo con estas preguntas. ¿Estás sirviendo a Dios desde un corazón que es reverente o solo estás sirviéndole a Él por costumbre? Tu ejemplo, hermano, ¿está ayudando a otros a temer a Dios o a tropezar? Tu manera de enseñar o tu manera de hablar refleja fidelidad a la palabra del Señor o está reflejando más al mundo. Ahora, ¿a qué áreas de tu vida tú como iglesia te está llamando Dios al arrepentimiento hoy? ¿Qué es lo que debes cambiar? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que está fallando? Bien, hoy es el momento para poder decir, Señor, aquí estoy, te necesito y vamos para adelante. Pero solos no, con Cristo. Porque Él es nuestro mayor ejemplo, Él es nuestro modelo y Él es nuestro sumo sacerdote. Aquel que no se corrompió, aquel que no falló y aquel que entregó un sacrificio perfecto. El que dio una ofrenda perfecta, sin falla. Él dio su vida, justa y sin errores. Por eso, hermano, que Dios les bendiga.